Nosotros somos el equipo 1 y estamos conformados por José Eduardo Sánchez Olmedo, Peña Benítez Perla Karime, Archinia Miranda José Manuel, Cuevas Castillo Agustín, Hernández Franco Guadalupe Jimena. Nosotros les vamos a hablar lo que vimos a lo largo de este parcial, los cuales fueron 3 temas. El primero es conceptos básicos, el segundo es régimen agrario de la propiedad en México y el último es usos del suelo. yo soy Eduardo. Yo soy Manuel y nosotros les vamos a hablar sobre los conceptos básicos de suelo. Solo les vamos a mencionar algunos de los más importantes, como son... Comenzamos con los conceptos básicos en la materia de suelo, el cual empieza con el aprovechamiento del suelo. Es un porcentaje de terreno disponible para una construcción permitida. El área urbanizable es un terreno apto para su utilización y el área urbanizada es un territorio abarcado por un asentamiento humano. Los asentamientos humanos es un grupo de personas en un lugar establecido, y un asentamiento humano irregular es un lugar de un grupo de personas establecidos pero fuera de normas legales. El suelo apto es apto, como lo dice su nombre, físicamente para su urbanización o utilización dependiendo del uso que se le quiera dar. Un suelo servido es cuando el suelo se encuentra completamente ya urbanizado, y un suelo vacante es un suelo vacío en el cual zonas cercanas están con infraestructura. Y por último, crecimiento urbano, el cual es una expansión superficial que tiene la ciudad. Yo voy a dar continuidad a los conceptos básicos de suelo. Mi primer concepto es estructura urbana y esta básicamente es la forma en la que tiene la ciudad. El equipamiento urbano es lo que conforma, como por ejemplo, educación, salud, comercio, abasto, deporte, por mencionar algunos. Posteriormente, desarrollo urbano, que es el proceso en el cual una zona rural pasa a ser urbana. La conurbación. Este es un concepto un poco complejo ya que no estamos familiarizados con él, pero básicamente significa que cuando las ciudades son tan grandes que ya no se encuentra un límite entre ellas, es decir, ya no sabemos dónde empieza y dónde termina ninguna de las dos. El espacio público. Este básicamente es un lugar abierto que está destinado al lugar público y donde todos podemos ingresar. La especulación del suelo. Aquí es donde una persona o el vendedor le está dando un valor que no es el justo, es decir, por algún valor sentimental o algo así, pero no es un valor justo acorde a los terrenos que lo rodean. La infraestructura. Esta es toda lo que integra una ciudad. Y la ocupación del suelo. Aquí es cuando un suelo ya está destinado para alguna actividad específica, es decir, está ya establecida. La oferta del suelo básicamente es cuando algún vendedor quiere o le pone un precio ya establecido a su terreno. Y la periferia urbana, básicamente son los límites de la periferia y lo que divide. Hola, yo soy Karime. Hola, yo soy Agustín. Y a continuación presentaremos el tema régimen de la propiedad agraria en México. Empezamos con el capítulo 1. Este se basa en el artículo 27 de la Constitución. Nos muestra cómo la propiedad podría ser expropiada por causa de la utilidad pública o incluso sufrir las modalidades que dicta el interés social. El capítulo 2 hace referencia a los derechos de los ejidos y comunidades agrarias. El capítulo 3 se basa sobre el Código Civil. Nos muestra cómo se regulan la posesión de los bienes. En el capítulo 4 vemos cómo se define claramente el concepto de lo que es un ejido y nos muestra cómo las tierras de los ejidos podían ser convertidos en propiedad privada o a diferencia de las comunidades. En el capítulo 5 vemos cómo las personas que forman parte del ejido se pueden dividir en 3 clasificaciones: ejidatarios, avecindados y posesionarios. Continuando con esto, el capítulo 6 nos explica de 2 artículos muy importantes, el 13 y el 14. El 13 nos está hablando sobre los derechos que tienen los pueblos sobre el gobierno, así como el gobierno la obligación que tiene para darles esos mismos derechos y respetarlos. ¿Sobre qué? Pues sobre sus tierras o sobre el lugar en el que ellos estén asentados. El artículo 14 nos habla de la posesión que tienen los pueblos tribales e indígenas sobre sus tierras. El capítulo 7 nos habla sobre las dimensiones de los terrenos, ya sea de rural o poblacional. Y por último el capítulo 8 que nos habla sobre 2 cosas muy importantes, sobre el comisario ejidal y sobre la asamblea general. El comisario ejidal es el órgano supremo de toda una población, por así decirlo. Es el encargado de checar que todo se esté dando de una buena forma y es más que nada el que da la cara por la misma población. Y la asamblea general pues es un grupo de personas encargados de revisar, de dar juntas
y encargarse de que todo lo que esté dentro de esa población y de ese terreno se esté dando de una buena forma, y también encargarse de dar sobre las problemáticas que se están dando. El capítulo 9 y 10 habla de las tierras ejidales, comunales, la ley agraria, asentamientos humanos, la industria eléctrica y las tierras de uso común. Por su parte, el capítulo 11 habla del arrendamiento, la compraventa y la regularización de un terreno. Hola, yo soy Jimena y les voy a hablar sobre la lectura de usos del suelo. Dando inicio con los usos del suelo. H, habitacional. E, equipamiento. I, industria. CU, centro urbano. CRU, corredor urbano. AG, agrario. B, bosque. N, natural. CHC, centro histórico cultural. CA, cuerpo de agua. ZA, zona arqueológica. Y por última, ZT, zona turística. A continuación yo les voy a decir la clasificación de los equipamientos. La primera es educación y cultura, salud y asistencia, comercio y abasto, recreación y deporte, administración y servicios, y por último comercios y transportes. Existe un método para calcular la densidad, que es el total del terreno por la superficie mínima construida, que es 0.60 metros cuadrados. Después de eso hay veces que aparece una letra más el total de terreno y enseguida otra letra. Eso quiere decir que es una mezcla, lo cual la primera letra por lo regular siempre va a ser H, que es habitacional. El número es el total del terreno y la letra siguiente es que significa que es una mezcla. Ya por último, para concluir el tema, les voy a explicar cómo calcular la superficie mínima construida. Lo que por ejemplo, podría ser H100A por 0.60 metros cuadrados. Lo que vamos a hacer es multiplicar 100, que es el total de terreno, por 0.060, que es la superficie mínima construida. Ya lo que te salga siempre va a dar en metros cuadrados.